un tema coincidente en el sentido de que corríamos el riesgo, si hacíamos una presentación, de repetir o de estar atado ya a temas que ahora hemos verificado que tenemos definitivamente la razón, porque son temas que también tendríamos nosotros que abordar. Y esto pues me permite una visión tal vez más acabada, una visión que pueda recoger y que no pueda ser tan repetitiva de este tema que en principio pues planteamos nosotros. Gobierno abierto y gobernanza democrática. Nosotros hemos querido abordar esto que no es nuevo, aunque lamentablemente no tan conocido, el tema de gobierno abierto, en razón de que precisamente fue algo que no se destacó ni se observó en nuestra hoja de vida. Nosotros encarnamos ya por más de un año, casi 2 años, el mecanismo de evaluación independiente de la Alianza de Gobierno Abierto en la República Dominicana. O sea, nosotros testamos la calidad de IRM para la República Dominicana y nos corresponde entonces evaluar lo que es el desarrollo, lo que es el plan de acción de la temática de gobierno abierto como políticas públicas a partir de ese compromiso que tiene el Estado Dominicano de esta alianza. Y eso pues definitivamente pues, nos toca, nos integra con lo que es esta nueva temática, esta nueva concepción que se refiere a gobierno abierto. Tendríamos de entrada, de inicio, que arrancar, si se quiere, deslindando conceptualmente lo referente a gobierno abierto y a gobernanza democrática. Y sin dudas que hay que plantearse en la República Dominicana que a partir del año 1900, del año 2010, se contó con una constitución, específicamente el 26 de enero, día de Duarte, una constitución nueva, una constitución moderna, una constitución que supone una gran revolución para el país, en términos naturalmente programáticos, en términos de estructuras filosóficas, jurídicas, políticas, como lo es esta constitución, la ley de leyes, la Carta Fundamental. Esta constitución, una constitución por demás extensa, unos 277 artículos, unas 19 disposiciones transitorias, trae como elemento fundamental, y que ya pues, se han hecho eco de este aspecto, de esta parte, lo que es el denominado llamado Estado Social y Democrático de Derecho, artículo 7 de la Constitución, donde como base, como fundamento, pues te hace el planteamiento de que contamos en la República Dominicana con que habría que potencializar, habría que priorizar esos 3 principios, el jurídico, con el Estado de Derecho, el democrático y el aspecto social, y que estaría entonces matizada su componente por estas tres realidades, estos 3 principios, estos 3 elementos que tienen que interactuar de manera, si se quiere, una especie de sinergia dialéctica entre uno y los demás, observando el manejo de ellos, y entonces iríamos a ver que cuando hablamos del principio democrático nos vamos a encontrar, y lo planteaba él en el artículo 3, pues se transita, se plantea ya, aunque pudiera ser todavía poesía constitucional, pero evidentemente que está la estructura y que es innegable que hay algunos avances. Estamos hablando ya del tránsito de democracia representativa a una democracia participativa. Anteriormente solo se hablaba de la democracia representativa, de ese cheque en blanco que le endosamos a las autoridades electas, el presidente, síndicos, regidores, alcaldes, diputados y senadores, y que no hay ese mecanismo, no hay ese seguimiento, no hay esa rendición de cuentas, ni mucho menos hay esa labor en beneficio real, efectivamente, de la ciudadanía a nivel general. Eso era lo que planteaba esta democracia representativa. Bueno, y se habla ahora que además de representativa, también participativa. Y para esto la Constitución debe servir una serie de fundamentos y elementos que lo ha detallado magistralmente Rosalía en su ponencia. Por eso digo que había muchos puntos que definitivamente iban a coincidir, pero ahí podemos observar de que hay los denominados llamados mecanismos de participación popular. El referéndum en 3 modalidades, referéndum aprobatorio, de reformas constitucionales, artículo 272, referéndum para consultas populares, artículo 210, referéndum, artículo 203 y siguiente, el referéndum relativo al ámbito municipal, conjuntamente también con el plebiscito, ¿por qué no también con la iniciativa que también tienen los ciudadanos a nivel de los municipios, ya frente a los ayuntamientos? Y también
verificamos ahí el artículo 96, 96 y 97, que hablan de la iniciativa y la hacen extensiva también a los ciudadanos dominicanos, pero a condición de que conjuguen una cantidad de firmas significativa, el 2% de los electores. No hay duda que eso es inaplicable, que eso es desproporcionado, porque te dan la iniciativa legislativa de que tú puedas someter, de que tú puedas plantear un proyecto de ley, pero te hablan del 2% de los inscritos en el padrón electoral, y ese 2% sin duda que se va muy alto, porque estamos hablando de más de 7.5 millones de electores, que es lo que se tiene ahora mismo contemplado. Estamos hablando de 150.000 firmas que habría que recoger. Digo que es desproporcionado porque un diputado que tenga la iniciativa pues sale con 5, 10, 15, 20.000 votos dependiendo de la demarcación que corresponde. Pero no hay duda de que es un avance. Así vamos a observar el artículo 139 con la capacidad o posibilidad de exigir ante los tribunales, la parte de la auditoría social, las exigencias que se pueden hacer, el artículo 246 y un sinnúmero de artículos, también el artículo 37 al 67 con un catálogo extenso, con un crecimiento de más de un 3.000% en relación a la Constitución anterior, que hace referencia precisamente a los derechos fundamentales, además también de derechos o deberes fundamentales que aparecen en el artículo 75, garantías jurisdiccionales, habeas corpus, habeas data, y de igual forma también el amparo como el gran tutelador, el gran protector de ese catálogo de derechos fundamentales, esto en consonancia con el artículo 184 y la creación de una jurisdicción especializada que se llama Tribunal Constitucional, como instancia que vendría entonces a garantizar todo esto, como instancia de cierre con sentencias que tienen un carácter vinculante para todos los poderes del Estado. No hay duda de que tenemos en el orden legislativo una constitución, están las estructuras ahí, estructuras que debe dársele un uso intensivo y profuso. Y de ahí entonces que tendríamos que pasar a entonces el componente de gobierno abierto para ver cómo se relaciona todo esto con esta realidad constitucional que tenemos. Esta realidad constitucional que se ha explayado a un sinnúmero también de leyes que precisamente la Constitución hace reserva para que las mismas tengan que ser desarrolladas, y ya la vemos ahí, que son obligaciones en el orden constitucional, como lo es una ley revolucionaria, una ley que me gusta a Rosalía, que me gusta a mí y que creo que es fundamental para los dominicanos y dominicanas, como es la ley 107-3, la ley de los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la administración, esa categorización que nos da. ¿Y por qué no esa ley que trae consigo lo que es el cumplimiento, lo que es la preservación de las leyes, lo que es la institucionalidad, le eleva, le da la categorización, señores, incluso de derechos fundamentales, como se ha podido demostrar o como se ha podido observar, aún cuando no existe en el catálogo de los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución? Pero lo cierto es que tenemos derecho a la buena administración en términos de lo que es nuestra administración pública, el cumplimiento, la observación de la ley, que sin duda parecería que es el gran problema en la República Dominicana, algo yo diría que entronizado hasta de manera cultural, que no se observe, que no se cumplan las leyes, porque no hay dudas, conforme a lo que se ha presentado y que nosotros validamos, de que tenemos un catálogo extenso, profuso y amplio de disposiciones normativas que nos garantizan, nos auguran estructuras para que podamos nosotros darle eso que se llama empoderamiento ciudadano, y que podamos entonces hacer las exigencias, como decía el líder de nuestro amigo el profesor Juan Bosch, que los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan. De ahí que hay esa necesidad, de ese necesario empoderamiento ciudadano para exigir en todos los ámbitos posibles el que contamos con estas herramientas de participación popular y democrática. Y de ahí entonces pasamos a deslindar lo que se integra, se parece, lo que es esta nueva visión, lo que es este nuevo enfoque, que se llama gobierno abierto. Gobierno abierto, alianza de gobierno abierto como base, como fundamento, como iniciativa multilateral que envuelve ya a unos 67 países y que República Dominicana es miembro de esta entidad. Se ha comprometido a partir de una serie de criterios y parámetros deontológicos que propenden a lo que son los postulados del denominado llamado gobierno abierto. Gobierno abierto aún por definirse, y que se querría extender pues no solamente a gobierno, diríamos que a un Estado abierto. Esa es la aspiración en un término democrático. Cuando hablamos de gobierno abierto, pudiéramos concebirlo como una filosofía político-administrativa
que propende, que propicia, que busca que los gobiernos se aperturen, se abran a la transparencia, a la rendición de cuentas, siempre tomando en consideración el uso de la tecnología, pero ese uso de la tecnología en concordancia o en coordinación con el insumo base fundamental, el ciudadano, la participación ciudadana. Esos son los pilares básicos. Es una especie de alianza entre ciudadanos y gobierno en aras de concretar, de buscar colaboración, de propiciar un clima entonces de políticas públicas y pudiéramos decir que no está conocido el tema del gobierno abierto, lo que se pudiera estar haciendo en materia de gobierno abierto, porque la primera resistencia que tenemos es que el gobierno abierto nos convoca a un nuevo paradigma de sociedad, un nuevo paradigma de una especie de joint venture, de sociedad entre gobierno y sociedad civil que normalmente la función que tiene fue la que ejerció Rosalía desde aquí. No caemos bien en el desarrollo y en lo que tenemos que hacer, pero es nuestro trabajo, es nuestra labor, no es aplaudir, es precisamente condenar, es precisamente criticar, naturalmente sin desconocer pues, cosas positivas que no hay dudas que la hay, que podremos nosotros verificarla en los escasos minutos que voy a estar participando aquí con ustedes. Pues lo cierto es que ese es el primer inconveniente que tiene, que nos está llamando a ese cambio de paradigma, gobierno y sociedad civil, asóciense, porque se requiere, se necesita la participación ciudadana para entonces propiciar, buscar lo que es la creación, la colaboración de una serie de políticas públicas en beneficio de la sociedad alrededor de todos aquellos elementos que precisamente sirven como fundamento y como base para esa participación, para ese ejercicio de esa democracia, para esa gobernabilidad. Por eso nosotros hablamos de gobierno abierto y gobernanza democrática, y sin duda que esto pues tiene un parecido, tiene una similitud, y si no pudiéramos decir que el uno depende del otro. Pues lo cierto es que en la República Dominicana pues ya va el segundo plan de acción en relación a lo que es esta temática, donde nosotros pues solicitamos en el año 2011 como país, en el 2012 pues ingresamos en abril a la Alianza de Gobierno Abierto, una experiencia no tan positiva, la primera experiencia, el inicio, y muchas inobservancias, una serie de temas pues llevaron a que la República Dominicana no aprobara esa primera fase. Esto se hace, señores, reitero, que en relación a todos estos pilares, en esta experiencia, en esta discusión, en este seguimiento, con este plan de acción que hemos nosotros hecho, nos hemos encontrado con que la República Dominicana pues, se comprometió a dar a observar, cumplir con 11 compromisos. 11 compromisos que en alguna parte y medida pudo haber faltado, si se quiere, planificación. A uno de los compromisos, ayuntamientos abiertos. Pero ciertamente es un compromiso mínimo, es un compromiso sin ese alcance, donde tenemos ya, como planteaba eso ahorita, tenemos ahí el SIGMAT, que no hay dudas, es un avance significativo en materia de gobierno abierto, pero está fuera de lo que es la metodología programática del gobierno abierto. Pero no hay duda de que supera con creces lo que se ha planteado en ese plan de acción, un tema modélico en donde se viene trabajando y en donde se ha avanzado, en donde hay ya unos 50, 49, 50 ayuntamientos que están, sí, se está rindiendo una labor en términos de estructura. El gobierno abierto tiene el inconveniente de que no tiene ese impacto directo en lo que es, por ejemplo, la percepción ahora mismo alta que hay en materia de corrupción. No tiene ese impacto directo, determinante, no inmediato, sino que son temas a largo plazo. Nos hemos encontrado, porque tenemos que resaltar, por ejemplo, el avance del portal transaccional de compras públicas, algo que ha tenido incluso el encomio, el reconocimiento en el orden internacional de su incumbente, la señora Yocasta Valenzuela, ¿verdad? Yocasta Guzmán, la confundo con una profesora de San Juan, pero ciertamente es algo ahí significativo y que va a tener su repercusión en términos positivos a nivel de transparencia, el tema de los datos abiertos que se viene trabajando, el tema de un portal único en donde necesariamente tenemos que avanzar porque como objetivamente observaron Rosalía, todavía hay esa resistencia a nivel de acceso a la información pública en muchas instituciones y ya podrá Alan Tiburcio dar sus testimonios aquí de lo que ha sido ese gran peregrinar en esta materia. Entonces, ciertamente, otro de los escollos que nosotros hemos encontrado de cara a lo que es ese esquema, esa iniciativa multilateral voluntaria que se llama Alianza de Gobierno Abierto, y nosotros en nuestra condición y calidad de evaluador,
encontrado con que está la resistencia, o más que la resistencia, el cambio de paradigma entre la sociedad civil y el gobierno. ¿Y por qué no entonces? Nos encontramos entonces porque no hay esa cercanía, hay ese escepticismo. Ni quiere el gobierno en muchos casos por el tema de sociedad civil, ni quiere tampoco sociedad civil tampoco acercarse mucho, pese a que hay un sinnúmero de experiencias que se vienen observando y que vamos nosotros midiendo y que vamos nosotros propiciando, procurando que haya esa integración. Pero el mayor escollo que podemos tener en esta materia, señores, es que hay el componente tecnológico, gobierno electrónico, que esto sería sin lugar a dudas que en lo que es ese tránsito que nos lleva hoy a gobierno abierto, pero el gobierno electrónico y el mismo gobierno abierto ya en este seguimiento da como resultado que haya un programa, haya intenciones por parte del gobierno, o que todo propenda o esté planificado alrededor, señores, de lo que es la tecnología. O sea, todo está supeditado a lo que es la tecnología. Para que ustedes tengan una idea, tenemos por ejemplo, uno de los compromisos, el tema de la seguridad vial a través de una plataforma que a esos fines tiene que suplir el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos en educación, tenemos en salud pública la creación de portales, tenemos en medio ambiente también la creación de portales, tenemos el tema del acceso a la información, unificar todo esto alrededor de la DIGEI, y todo esto pues tiene un componente, los datos abiertos tienen un componente alto en el orden tecnológico. Pero entonces tenemos ya que tendríamos entonces eventualmente que diagnosticar, que ir trabajando, que hacer un levantamiento, porque si no pudiera eventualmente entonces no tener los efectos requeridos del tema del gobierno abierto. Tenemos que trabajar, señores, en lo que es la disminución de la brecha digital, el desarrollo humano, atacar el tema de la pobreza, integrar a la gente de la IoT, de todo este proceso, que se trabaje, que se capacite, que se dé cobertura, que se dé espacio para que el acceso a la internet, a las nuevas tecnologías, pues sea cada vez mayor para nosotros concretar real y efectivamente esto. Lo cierto es, hay grandes inconvenientes en el orden de la percepción de la corrupción. Nosotros hemos dicho que es un tema prácticamente en la República Dominicana, pues si se quiere hasta cultural, importante ese despertar ciudadano que se ha advertido, pese a que a alguna protesta pues no se le ha dado el seguimiento adecuado a la hora de permitirla, porque estamos hablando de libertades civiles, de libertades públicas, que tienen un componente incluso con categoría suprema dentro de lo que son los derechos fundamentales en la República Dominicana. Y ciertamente hay muchas obras, pero también hay múltiples luces, y yo creo que eso tenemos nosotros que observarlo, reconocerlo y pedir y exigir como ciudadanos pues, de ese necesario involucramiento, de ese necesario empoderamiento, que en definitiva es lo que va a facilitar que haya una convivencia y que realmente efectivamente haya no un gobierno abierto, sino un Estado abierto, que es precisamente lo que nosotros procuramos, integrando eventualmente a lo que sería el Congreso, a lo que sería la justicia que ven ustedes que está sin duda en el día de hoy atravesando una de sus peores crisis.